Vamos a estudiar el límite unilateral. Consideremos la función f de x igual raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Ahí tenemos la gráfica de esa función. Observen que el dominio de esa función está entre menos 2 y 2. Valores menores que menos 2, la gráfica no está, la función no está definida. Para valores menores que menos 2, la función no está definida. Y para valores mayores que 2, la función no está definida. En la gráfica se observa que f de x no existe si x es menor que menos 2. Para valores de x menores que menos 2, la función no está definida. Por lo que no se puede considerar el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función. Sin embargo, cuando x se aproxima a menos 2, a través de valores mayores que menos 2, estos son mayores que menos 2, es decir, por la derecha, f de x se aproxima a 0. Voy aproximando, sigo aproximando, me sigo aproximando por la derecha y observen que f de x se va aproximando a 0. Escribimos en este caso límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, la función se acerca a 0. Acá lo tenemos, cuando x tiende por la derecha hasta menos 2, la función tiende a 0. Este límite se conoce como límite unilateral por la derecha, límite por un solo lado, en este caso por la derecha. Veamos acá, en la gráfica se observa que f de x no existe si x es mayor que 2. Las x mayores que 2 están de este lado acá. F de x no está definida, no existe, por lo que no se puede considerar el límite cuando x tiende a 2 de esa función. Sin embargo, cuando x se aproxima a 2, a través de valores menores que 2, es decir, por la izquierda, f de x se aproxima a 0. Se puede escribir en forma de límite de la siguiente manera: límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, la función se acerca a 0. Esto se conoce como límite unilateral por la izquierda. Seguimos. Teorema. Es necesario entender este teorema, es el que vamos a utilizar para calcular límites. Teorema. El límite cuando x tiende a A de f de x existe y es igual a L si y solo si el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x y el límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x existen, y además de que existen son iguales. El teorema en realidad me está diciendo que si el límite bilateral, si existe el límite bilateral, quiere decir que debe de existir también los dos límites unilaterales, tanto por la derecha
como por la izquierda. Además de que existen, tienen que ser igual a L. Tienen que ser iguales. En ese caso se dice que el límite, cuando x tiende a de f de x, vale L. Si, solo si, sus unilaterales existen y además que existen, son iguales a L. Vamos a ver un ejemplo. Sea la función f de x igual 2x más 1 si x es menor que 3 y 10 menos x si x es mayor o igual que 3. Aquí tenemos una función a trozo. Un primer trozo, cuando x es menor que 3, y un segundo trozo cuando x es mayor o igual que 3. Acá se pide encontrar el límite cuando x tiende a 3 de esa función. Sí existe. Se está pidiendo el límite bilateral. Y recuerden que para que el bilateral exista, deben de existir los dos unilaterales y además tienen que ser iguales. Veamos entonces. Calculemos el unilateral. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x. Cuando me dice que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, quiere decir que x está tomando valores menores que 3. Y las x que son menores que 3 están acá. Entonces corresponde a este trozo. Acá lo tenemos. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 2x más 1. Evaluamos y me dice que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda vale 7. Acá está escrito. X tiende a 3 por la izquierda. Acá se escribe así. Significa que x está tomando valores menores que 3. Esta condición se corresponde con el primer trozo de la función. Acá está. Ahora vamos a hallar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esa función. 3 por la derecha significa que x está tomando valores mayores que 3. Y si nos ubicamos en la función, aquí están las x que son mayores o igual que 3. Quiere decir que necesitamos agarrar el segundo trozo. Acá está el segundo trozo. Evaluamos y al calcular ese límite da como resultado 7. Entonces, el unilateral por la izquierda vale 7. El unilateral por la derecha vale 7. Esos dos límites son iguales. Por lo tanto, el bilateral, límite cuando x tiende a 2 de la función vale 7. Acá está escrito. Los unilaterales existen y son iguales. El límite bilateral existe porque los unilaterales son iguales. Esto está sustentado en el teorema anterior. Veamos otro ejemplo. Tengo la función f de x igual x al cuadrado más 3 si x es menor o igual que 1. X más 1 si x es mayor que 1. Encuentre el límite cuando x tiende a 1 de esa función. Si existe. Aquí me están mandando a ubicar el límite bilateral. Entonces debemos de conseguir los unilaterales.
acá, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. 1 por la izquierda significa valores menores que 1. Por lo tanto, el trozo correspondiente es el primer trozo acá. Ahí lo tenemos. Evaluamos y me dice que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x vale 4. Vamos a calcular el otro límite, el otro unilateral. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. 1 por la derecha significa que x está tomando valores mayores que 1. Todas las x mayores que 1. Entonces, el segundo trozo. Aquí está, calculamos el límite y me dice que ese límite vale 2. Observen que este unilateral existe, vale 4. Este otro unilateral existe y vale 2. Existe y existe. Pero son diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite bilateral no existe.